Ya. Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la clase el día de hoy del curso de Geografía. El tema que vamos a desarrollar es el proceso de urbanización. En clases pasadas hemos estado viendo lo que es el hábitat urbano. En las clases más anteriores hemos visto sobre el hábitat rural o desarrollo rural y las actividades económicas que están alrededor de él. En el hábitat urbano también hay actividades económicas, pero el fenómeno que vamos a ver el día de hoy, a diferencia de la clase pasada, fue el del hábitat urbano propiamente dicho. Haciendo una recapitulación de la clase pasada sobre la jerarquía y la existencia de ciudades en un espacio geográfico determinado, vemos pues, según su información, el rápido proceso de urbanización mundial y al mismo tiempo de conformación de grandes ciudades, principalmente capitales de países, principalmente ciudades importantes. Por ejemplo, acá hablando concretamente del Perú, es cierto y lo digo con una cierta pena, Lima es la capital del Perú, pero ha concentrado monopólicamente el centralismo de toda la actividad económica y social del país. Lamentablemente hay factores muy grandes que coadyuvan a que Lima, la ciudad capital del Perú, ostente un poder centralista muy fuerte. Hay factores tanto humanos como geográficos. Por ejemplo, la barrera que nos impide a nosotros unirnos como país, una barrera geográfica, es la cordillera de los Andes. Otra barrera geográfica que nos impide pues a nosotros también es la presencia de la diversidad de climas en este país, y que esto se manifieste de manera tan fuerte como las lluvias torrenciales de la selva. Eso nos impide una unidad, nos destruye carreteras, destruye infraestructura, ¿no? Y coadyuva al centralismo limeño. Ahora, dentro del caso humano, estaríamos hablando pues con la concentración de los poderes públicos en Lima. Claro que también hay cosas descentralizadas, pero no muchas. Otro, la integración de carreteras, que ha roto desde hace siglos con lo que se llamaba anteriormente la verticalidad incaica, ¿no? Así, como si este fuera el territorio peruano, así, verticalidad incaica. Se ha reemplazado por una transversalidad centralista. Y lamentablemente, por la barrera tan grande que es la cordillera de los Andes, a diferencia de Estados Unidos, que es una llanura, ¿no? Es lo que nos ha pues determinado que este centralismo limeño sea muy fuerte. La cantidad de población que existe en Lima está a la par de lo que existe en otras ciudades de América, como por ejemplo Bogotá, ¿no? Que tiene cerca a 9 millones de personas viviendo en esa ciudad. Acá en el Perú también una cantidad similar. Eso crea, por supuesto, problemas muy grandes para mantener un núcleo de gente tan enorme en una ciudad, ¿no? Pero vamos a ver en el caso de Lima, en el caso del Perú, cómo se van formando ciudades que son polos eje de desarrollo en sus respectivas zonas. Me refiero concretamente a Arequipa en el sur y a Piura en el norte. Si vemos en el centro, una de las ciudades paradigmas es Huancayo, mientras que la selva es, y lo ha sido desde antes, Iquitos, ¿no? Con un polo eje, con una luz que brilla ahí en el firmamento selvático exuberante, inexplorado e inhabitable también, por su propia naturaleza difícil, ¿no? No solamente es de productividad, sino por su naturaleza difícil de acceso también. Perdón. Entonces vamos a ver, concretamente hablando acerca del día de hoy, sobre el proceso de urbanización en el mundo entero y particularmente en el Perú. Las causas de este proceso de urbanización mundial son variadas, pero tienen por lo menos 2 o 3 principales. La migración o inmigración, que quiera llamarlo.
la migración del campo a la ciudad, principalmente de la zona rural a la zona urbana, y en este país, el Perú, de la costa, de la sierra a la costa, y principalmente dentro de ella a Lima, la capital del Perú. Esta migración, pues, se puede deber a una multiplicidad de causas. Mejores condiciones de vida en Lima, más desarrollo concentrado en Lima, huir del terrorismo, mejor clima, mejores servicios básicos de salud en Lima. Fíjese cuántas causas para que pueda usted darse cuenta de que en el transcurso de los años y décadas Lima ha concentrado, y las ciudades de provincia también, un incremento notable de personas, de familias llegando a vivir a esas ciudades, ¿no? En segundo lugar, tenemos el propio crecimiento natural de la ciudad, es decir, su propia, el propio aumento poblacional, ¿no? Las tasas de crecimiento urbano se han elevado notablemente, tanto en la zona rural como urbana, teniendo como polo eje y ejemplo paradigmático el año 1940. En el año 40 el nivel, ¿no?, de correlación entre el campo y la ciudad era favorable al campo. Es decir, había pues un porcentaje determinado de casi del 100%, un 45 hasta 60%, van en niveles, ¿no?, hasta 60 o 65% de personas que vivían en el campo, mientras que un 35% vivían en las ciudades. Este proceso se ha alterado, ahora se ha invertido la tasa de proporción. El área urbana es 65% y el área rural 35%. Y dentro de esa área rural del 35%, las zonas cultivables de tierra propiamente dichas en el Perú no son tampoco altas. Es decir, nuestra agricultura tiene muchos problemas, y no solamente son humanos o de intervención del hombre, sino por la agreste y difícil geografía que tenemos. La cordillera de los Andes es una espina muy dolorosa para nuestro país. El área de tierra cultivable en el Perú, si lo pudiéramos juntar, toda la tierra cultivable del Perú en un solo lugar, solamente abarcaría los departamentos de Tacna y Moquegua, nada más, y los demás yermo. ¿Se da cuenta del problema tan grande que tenemos? Y a ese problema se añade mucho la dificultad para que los alimentos ya cultivados ¿no?, lleguen hasta las ciudades, principalmente a Lima. Se da el caso raro que más cuesta traer, o en un tiempo determinado más costaba traer la papa de Huánuco hasta Lima, costaba más caro que traerla de Holanda a Lima. Usted dirá, claro, profesor, tiene usted razón. En un momento determinado fue así. Más barato le salía al gobierno comprar la papa de Holanda que traerla de Huánuco. Qué paradójico. Pero el otro es exportación. Y de exportación vamos a pagar valor agregado ya para ellos. Y va a salir dinero que no está invertido acá en el país. Pero si se compra igual, no pues dinero invertido en el país, pero va a ser más caro. Le va a costar al gobierno, le va a costar al Estado, le va a costar más. Y ese subsidio es peor todavía. Pero mire cómo la naturaleza juega muy mal contra nuestro país. La variedad y diversidad de climas y todo será bonito. El turismo también. Pero la geografía peruana prácticamente juega en contra del país, por decirlo de esa manera. Entonces vamos a observar que este crecimiento natural se da sobre la base de la gente que existe ya en este país, en estas ciudades. Es decir,
la migración puede detenerse hasta cierto punto, o puede bajar, pero la tendencia a la migración a las ciudades, pero las tasas de crecimiento no. Las tasas de crecimiento se han elevado, y eso por niveles óptimos, como por ejemplo la disminución de la tasa de mortalidad, los avances científicos que han permitido controlar enfermedades. Lo mismo puede decir pues la mejora en la calidad de vida de las personas, ¿no? Y por ende la elevación del promedio de vida, que antes era pues en el país era 70 años, ahora se ha elevado casi a 85 años como promedio, ¿no? Hay personas que pasan ese promedio incluso. Entonces vamos a observar pues de que todo eso juega como factor coadyuvante a que el proceso de urbanización se consolide no solamente en el Perú, sino también en el mundo entero. Ahora, las consecuencias de este crecimiento de las ciudades se van a ver en todo orden de cosas, ¿no? Primeramente vamos a hablar de lo que es la llamada explosión demográfica, que es el aumento completo de la población, ¿no? Que es el crecimiento de habitantes concentrados en una ciudad, como menciona la información. La explosión demográfica también obedece a los avances tecnológicos, ¿no? Y a las formas de vida elevadas que se están dando en el mundo entero, ¿no? Imagínense que antes se tenían que cumplir distancias, ¿no? Y a veces también para dar lo cual servicio. Ahora ya no hay pues toda una serie de infraestructura, de carreteras, de trabajos, etcétera, que ahorran eso. Crean desempleo, sí, pero ahorran y elevan la calidad de vida. La explosión espacial o el crecimiento de la superficie ocupada por la ciudad. El espacio de Lima se ha incrementado notablemente y aquí hay que hacer una salvedad. Antes, hace décadas, 40 años atrás o más, el aeropuerto Jorge Chávez no tenía, el aeropuerto actual que tenemos, no tenía las dimensiones que tiene ahora. Se han tenido que expropiar terrenos cercanos, pagar el justiprecio a las personas propietarias de esos terrenos para comprar esos terrenos para ampliar el aeropuerto. ¿Por qué? Porque esas zonas no eran, pues, antes propietarias del aeropuerto. Se cultivaba allí, se cultivaba artículos de pan llevar, como se dice comúnmente, ¿no? Verduras, hortalizas, tubérculos y hasta gramíneas. Entonces, con el crecimiento de la población, esas áreas cultivables muy cercanas a las ciudades se van perdiendo. Antes los valles, por ejemplo, el río Chillón, del río Rima o del río Lurín, eran áreas cultivables en gran escala y abastecían a Lima sin necesidad de tanta demanda al interior o al extranjero de alimentos. Como el crecimiento de la ciudad ha sido tan grande y desordenado, en muchos de los casos, esas áreas cultivables dejaron de ser. Murieron como terrenos agrícolas y lo que se siembra ahora es cemento para construir edificaciones, casa, habitación o infraestructura. En ese caso, el área rural está perdiendo totalmente en el mundo entero. Vamos a ver también una explosión funcional, ¿no? Que cumple las ciudades en la diversificación de funciones y al mismo tiempo esa manifestación, ¿no? Las ciudades no solamente tienen concentrado dentro de sus áreas, pues la infraestructura y los servicios, sino que también por decirlo así, extienden un brazo o brazos tentáculos como pulpos para desarrollar en otras zonas. Eso también va a crear en el futuro ciudades aledañas o polos ejes de desarrollo que son buenos para un país, pero va a reducir la expansión agrícola, va a reducir los terrenos agrícolas. Ahora bien, otra de las consecuencias que merece pues una explicación determinada sobre el crecimiento del proceso de urbanización son los llamados barrios populares. Y acá menciona un caso insólito de información. Es el caso insólito de la ciudad del Cairo. Cairo debe tener una población aproximada de, si no me equivoco, entre 10 a 15 millones de personas. Qué bravo, ¿no? Acá en
información anterior no se le menciona, ¿no? El Cairo, la capital de Egipto, ya no puede atender mucha demanda de población. La gente ya no encuentra lugares donde vivir. ¿Qué hace? Por su poco poder adquisitivo de dinero o porque no tiene trabajo, se va a invadir los cementerios y desarrollar su forma de vida allí. Eso crea problemas, puede crear una epidemia. Una persona no puede vivir en contacto con restos humanos, por más que estén tapados en un nicho. Eso puede crear enfermedades. Las enfermedades se pueden expandir por toda una ciudad. ¿Por qué? Porque esas personas están en contacto con otros seres humanos que van a comprar, que salen para llevar un servicio, etcétera, el contagio completo. Aparte de esta pandemia que estamos viviendo, que es terrorífica, ¿no? Entonces vamos a observar, pues, de que estos barrios populares, ¿no?, se organizan principalmente en la periferia del núcleo urbano. Supongamos que esta es una ciudad determinada de forma circular, entonces todos estos sectores van a constituir, miren, me salieron los pétalos de una flor, ¿no? Todos estos lugares van a constituir los llamados barrios populares, los llamados pueblos jóvenes aquí en el Perú, aunque creo que también se les llama asentamientos urbanos. Tienen diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, en México se le llama asentamientos urbanos, en otro país se le llama suburbios, en Brasil se le llama favelas, en África, en algunos países se le llama shelters, ¿no? En Chile, por ejemplo, le llamaban población cayampa, ¿no? La cayampa es una voz aymara que significa hongo. Se hacían sus casas en forma de hongo, con un techo cónico elevado, ¿no? Qué interesante, ¿no? La casa así, circular y con un techo cónico elevado, ¿no? Así, ¿no? Por eso le llamaban las poblaciones cayampas, se llaman en Chile, ¿no? En Argentina le llaman Villa Miseria, Argentina, ¿no? O simplemente villas, la que llamaban Villas Miseria, la que le llaman, ¿no? En otras ciudades se le llama suburbios, como Estados Unidos, ¿no? Inglaterra, ¿no? Los suburbios de la ciudad, ¿no? O las afueras de la ciudad, como también se le llama como un nombre eufemístico, para decirlo de esa manera, ¿no? Entonces vamos a observar que estos pueblos jóvenes, que son asentamientos urbanos, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, no tienen planeación urbana. Es decir, se construye en un lugar donde no hay estudio de suelos, no hay estudio de impacto ambiental, no hay estudio de prevención de desastres, no hay estudios, por ejemplo, de cómo planificar el planeamiento, de cómo establecer el planeamiento urbano, qué tipo de construcción se va a hacer, ¿no? ¿Qué tipo de suelo va a soportar tanta cantidad de pisos? Por decir así, sin construcción de material noble, ¿no? ¿Cómo pueden llegar los servicios básicos allí? ¿Cómo puede llegar el agua potable, el alcantarillado? Con esto les doy a entender una cosa, jóvenes. Si ustedes miran las fotos de Lima de los años 40 o 50, van a ver que no había... Eran pocos los cerros que estaban habitados. ¿Por qué? Porque la tecnología de aquel tiempo no daba para que se pudieran hacer casetas de bombeo y rebombeo de agua para traer el agua desde las alturas hacia la parte baja o succionar del subsuelo para arriba. No había. Por eso usted va a ver una imagen del Cerro San Cristóbal en el año 40, no tenía casas, vacío. Ni siquiera había cruce en el Cerro San Cristóbal. Es creo de los años 60. Usted se imagina el problema que tienen que tener las entidades públicas como Sedapal, por ejemplo, y por ende de los gobiernos. Usted sabe la cantidad de colectores de desagüe que tienen que bajar de los cerros para llegar a juntarse con los colectores que vienen de los lugares planos para llevarlos hasta el río. El ejemplo, San Juan de Lurigancho. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina todos los problemas que crea eso? De invadir un cerro, que se crea la gente y que crea la gente a los organismos, a las entidades. ¿No sería mejor haber construido en una zona plana, perdón, jóvenes, haber construido en una zona plana como Lima una especie de barrios populares? Sería mejor y hasta más barato, sino que los gobiernos no han querido hacerlo a partir de los años
60, 70 para adelante. Por ejemplo, cuando fue presidente el señor Odría, mandó a construir, ¿qué cosa? Mandó a construir conjuntos habitacionales, barrios obreros, 27 de octubre, mandó a construir barrios obreros por todo Lima, que son edificaciones elevadas de 4 pisos, pero en lugares planos. ¿Para qué? Para que las casas estuvieran, pues, creo que hasta el Porvenir también, aunque eso fue en parte de construcción de Prado. ¿Para qué? Para que la gente viva en lugar vertical. Mayor concentración de gente, la situación se expanda horizontalmente, no verticalmente para arriba. Y los servicios básicos pasen directamente, sobre todo el desagüe y el alcantarillado, el agua potable y la luz, estén concentrados y distribuidos bien en una zona plana, no en una zona, pues, de cuenca y de cerro. Pero a partir de los 70, 80 ya no ha habido construcción de conjuntos habitacionales. Se ha dejado a la gente que invada. Por populismo, no sé por qué más. En esto el ser humano también tiene su cuota de culpa, de responsabilidad en este caso. Lo pongo como este ejemplo. Jóvenes, miren, han pasado 30 años. 2 gobiernos del señor Fujimori, un gobierno de Toledo, un gobierno de Alan García, un gobierno de Ollanta y otro de Kuczynski, 30 años, y ninguno de estos personajes ha construido un hospital para San Juan de Lurigancho. San Juan de Lurigancho tiene una población estimada de 1.250.000 habitantes. Tiene más población que Madre de Dios total del departamento. Y se tenía que construir un hospital de acuerdo a la cantidad que hay de gente. ¿Dónde está el hospital? No está. ¿Se dan cuenta? Cómo los gobiernos han prácticamente dejado de lado de construir infraestructura. Hay postas no, tiene que ser un hospital. Mire ese hospital que está en el Girón Domingo Cueto, la avenida Domingo Cueto, entre el límite del índice con Jesús María. Un hospital enorme, se llama Hospital Carlos Rebagliati. ¿Cuándo lo construyeron? En 1950, señor, hace 70 años. No han podido construir un hospital acá en San Juan de Lurigancho. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la marginación que tienen los pueblos jóvenes? Bueno, cuando los migrantes llegaron a invadir aquí a Lima, la ciudad, han tenido que invadir terrenos deshabitados y lugares afuera de la ciudad y comenzaron a edificar. Esas construcciones no han tenido orden. Vaya usted a ver la zona, por ejemplo, quizás algunas zonas tengan, como habitante de San Juan de Lurigancho, si alguna vez usted vive o conoce ese sitio o una persona, se llama asentamiento humano o zona, se le llama Casablanca. Terrible, bravo. Saúl Cantoral también. Entonces ese es el problema al cual nos estamos, pues, enfrentando a partir del día de hoy. En el año 1986, el señor Alan García, que estaba gobernando el Perú, reconoció hasta determinado día que iban a haber asentamientos humanos. No se iban a formar más, ya no iba a ser reconocido. Sin embargo, la gente ha seguido invadiendo. El desborde popular es grande, como lo menciona un ya difuntito intelectual peruano, uno de los fundadores del Instituto de Estudios Peruanos, llamado José Matos Mar, en una obra tipo ensayo llamada Desborde Popular y Crisis del Estado, el Perú al entrar el año 80. Qué bonito libro que me gustaría que ustedes lean. Desborde Popular y Crisis del Estado, el Perú en el año 1980. José Matos Mar y otros autores más. Instituto de Estudios Peruanos lo publica este libro. Entonces, miren, jóvenes, cómo se ha seguido invadiendo la ciudad. Vamos a ver el caso concreto de Lima, pues, ¿no? Porque es nuestra realidad inmediata. El mundo también tiene cosas similares, pero sus patrones de solución a sus problemas obedecen a cómo sus gobiernos van a actuar o sus autoridades van a actuar, ¿no?
Miren la información, se lo voy a leer. Hacia fines de los años 50, la ciudad de Lima era incapaz de albergar a su gente y a la que llegaba por oleadas desde el interior. En todas las direcciones la población se ve en busca de espacios habitables, originando invasiones que por décadas pasaron de ser una rutina urbana. En la capital hace 40 años había solamente 20 pueblos jóvenes. Ahora hay 1.834 pueblos jóvenes, 1.834 asentamientos humanos jóvenes, a fines de la década de los 80. Para los 90 ha crecido su número, se incrementaron, son 1.834, serán ya 2.500 solamente en Lima, asentamientos humanos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Significa demanda de agua potable, primeramente de titulación, agua potable de alcantarillado, electrificación, planeamiento urbano, defensa civil. Si es Cuenca, peor todavía. Miren lo que pasa en Chosica. La gente edificado en la cuenca abandonada de un río, eso se va a activar en cualquier momento. Hacia 1993, fecha del último Censo Nacional, según esta información, la población de los pueblos jóvenes de Lima Metropolitana abarcaba el 34% de la población total. Y hacia el año 1999, esta cifra aumentó a 43%. Según estimaciones de la Oficina de Apoyo, Opinión y Mercado. ¿Usted sabe cuántos distritos tiene Lima? Tarea. Aparte de la que está en la información, usted, señorita, me va a decir cuántos distritos tiene Lima. Distritos. Es muy fácil porque lo va a encontrar en internet. Por ejemplo, San Juan del Lurigancho. ¿Cuántos distritos tiene Lima Metropolitana? Hay que especificar bien la pregunta. ¿Cuántos distritos tiene Lima Metropolitana? Hágame una lista, pues. Por ejemplo, San Juan del Lurigancho es Lima 36. Ahí está. Usted va a poner así: Lima 36, San Juan del Lurigancho. Ahí está. Nada más. No me ponga población, no. Solamente póngame así nomás. Por ejemplo, Lima 13, ¿cuál es? La Victoria. Ese también sirve para lo postal, ¿no? Para las comunicaciones postales, ¿no? Lima 36, San Juan de los, creo que tiene como cerca de 47, 48, ¿no? Cada año se ha ido agregando el 36 San Juan de Lurigancho, que es un distrito que nace en 1967, su fecha de fundación. Ya vivía gente más antes. Hay hasta un asentamiento prehispánico, antes de la conquista española, y una reducción de indios, la famosa reducción de Uricuancho, que funcionaba donde es el pueblito que le llaman de San Juan de Lurigancho, y que es la zona cercana donde está cerrada, que no pasan los carros, porque ahí fue donde se cayó cercana por ahí, ¿no? Se dio el desagüe, ¿sabes? En el año 2019. ¿No? Esa zona le llaman el cruce, ¿no? A Carbón, cercano ahí. Ese es el pueblito de San Juan de Lurigancho, ahí estuvo la reducción. Ahí estuvo la iglesia más antigua que tiene San Juan de Lurigancho, que es la de San Juan Bautista, en esa zona. Entonces, jóvenes, miren cómo este proceso de urbanización crea, pues, distorsiones en los planes de economía y también una lucha frontal contra ellos. Jóvenes, la tarea está en su información. Muchas gracias, permiso.